Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Andrés Marciales Donado, estudiante de agronomía y esta exposición es para la materia de microbiología de suelos. El nombre de la actividad es distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Eh, Aquí está mi dibujo hecho a mano de la fijación biológica del nitrógeno, que es de lo que vamos a hablar en esta exposición. Eh, Eh, en un momento le vamos a explicar cómo se dan estos procesos. Bueno, el nitrógeno está en todas partes. De hecho, el nitrógeno gaseoso compone alrededor del 78% del volumen de la atmósfera de la Tierra, lo que sobrepasa por mucho al oxígeno que consideramos aire. Pero tener nitrógeno a nuestro alrededor y ser capaz de aprovecharlo son dos cosas muy distintas. Tu cuerpo, mi cuerpo y el de las plantas y animales no tienen la capacidad de convertir el nitrógeno a una forma utilizable. Nosotros los animales y nuestras amigas las plantas no tenemos las enzimas para capturar o fijar el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariontes unicelulares que convierten el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente utilizables mediante procesos llamados fijación del nitrógeno. Algunas especies bacterianas fijadoras de nitrógeno viven libremente en el suelo o en el agua, mientras que otras son simbiontes biológicos que viven dentro de las plantas. Los microorganismos fijadores de nitrógeno capturan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en amoníaco, el cual sí puede ser absorbido y utilizado por las plantas para producir moléculas orgánicas. Las moléculas hidrogenadas pasan a los animales cuando estos consumen plantas y una vez dentro del cuerpo de ellos pueden ser incorporadas al mismo o pueden ser degradadas y excretadas como desecho, como puede ser la urea de su orina. El nitrógeno no permanece por siempre en los cuerpos de los seres vivos. Por el contrario, las bacterias los convierten en nitrógeno orgánico. Las bacterias lo convierten de nitrógeno orgánico a nitrógeno gaseoso. Este proceso implica varios pasos en los ecosistemas terrestres. Las bacterias convierten los compuestos nitrogenados de los organismos muertos o sus desechos en amoníaco, el cual es convertido en nitratos y nitritos. Finalmente, los procariontes desnitrificantes convierten los nitratos en nitrógeno gaseoso. El nitrógeno es un nutriente limitante. Bueno, en los ecosistemas naturales, varios conocemos como la producción primaria, la descomposición, están limitados por la cantidad de disponible de nitrógeno. En otras palabras, el nitrógeno a menudo es el nutriente limitante, el nutriente que se encuentra a menor cantidad y por lo tanto restringe el crecimiento de los organismos o las poblaciones. ¿Cómo sabemos si un nutriente es limitante? Bueno, a menudo esto se comprueba de la siguiente manera. Cuando un nutriente es limitante, añadir más aumentará el crecimiento. Esto hará que las plantas crezcan más altas, y que como si no se hubiera añadido nada. También si se añade un nutriente no limitante, no habrá ningún efecto. Es decir, las plantas crecerán a la misma altura, eh, tanto si el nutriente está presente como si no. Por ejemplo, si se añade nitrógeno a la mitad de las plantas de frijol en una huerta,
se observa que crecieron más altas que las plantas sin tratamiento. Eso sugeriría que el nitrógeno es limitante. Si en cambio no vemos ninguna diferencia en el crecimiento durante nuestro experimento, eso sugeriría que otro nutriente distinto del nitrógeno es el limitante. El nitrógeno y el fósforo son los ingredientes limitantes más importantes en la agricultura y en el ecosistema. Esta es la región por la que verás que en la etiqueta de que abono contiene bastante abono nitrógeno y fósforo. Las bacterias que transforman el nitrógeno en amoníaco son las bacterias fijadoras Azotobacter, Clostridium, Frankia, Bostock, Anabaena, púrpuras y Rhizobius. ¿En qué se diferencian las bacterias fijadoras a las bacterias nitrificantes? Las bacterias fijadoras convierten el nitrógeno de la atmósfera en amonio para poder fijarlo al suelo. De esta forma, por el contrario, las bacterias nitrificantes convierten eh, el amoníaco o amonio en nitritos y luego en nitratos que alimentan a las plantas. ¿Qué organismos son indispensables en el ciclo del nitrógeno? Las bacterias son las únicas que tienen la habilidad de calcular y aprovechar el nitrógeno de la atmósfera. Tienen enzimas claves para dar el ciclo de nitrógeno. Son las que fijan el nitrógeno a la litósfera, convirtiéndolo en amonio y posteriormente en nitratos, que alimentan a las plantas y hacen posible la supervivencia y la presencia del nitrógeno en los seres vivos gracias a la cadena alimenticia, ya que las bacterias convierten los nitratos que nutrieron a las plantas en nitrógeno que luego es ingerido por los seres vivos y así sucesivamente. Las bacterias nitrificantes expulsan los nitratos no usados de las plantas de nuevo a la atmósfera en forma de nitrógeno gaseoso, por lo que podemos decir que las bacterias son definitivamente esenciales en el ciclo de la fijación del nitrógeno. Bueno, ya vemos la importancia del nitrógeno y por lo anterior podemos decir que el nitrógeno es un componente esencial en los cuerpos de los seres vivos. Los átomos de nitrógeno se encuentran en todas las proteínas y en el ADN. También otro punto importante es que el nitrógeno existe en atmósfera como nitrógeno gaseoso. Durante la fijación del nitrógeno, las bacterias convierten el nitrógeno en amoníaco, una forma de nitrógeno que puede ser utilizada por las plantas. Los animales, cuando los animales comen plantas, adquieren compuestos nitrogenados que pueden utilizar. El nitrógeno es un nutriente limitante, común en la naturaleza. Un nutriente limitante es aquel que está disponible en una cantidad mínima y por lo tanto limita el crecimiento. Y otro punto muy importante es que cuando los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo llegan a los ríos y lagos, pueden provocar florecimientos de algas. Esto se conoce como eutrofización. Bueno, muchas gracias. Quedo atento. Espero haya sido clara esta explicación. Aquí pueden ver mi dibujo hecho a mano y están los otros puntos de la exposición que no pedí explicarlo, pero sí tenían que estar en la diapositiva, que son los tipos de fijación biológica del nitrógeno, bueno, y la bibliografía. Muchas gracias.